Bienvenidas y bienvenidos en esta última, casi ya, semana del mes de febrero. Todavía el próximo lunes es 29 de febrero porque este año es bisiesto. Tenemos el placer de presentarles a nuestra invitada y nuestro invitado de esta noche. Rogelio Canales del Movimiento 5 Más, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, bienvenido. Me siento en esta casa, María Teresa. Bueno, muchas gracias. También tenemos a Marielos de León, ella es de la Concertación por un País Sin Hambre y Seguro, Compas. Buenas noches, Marielos. Buenas noches a todos los televidentes, gracias por el espacio. Bueno, pues usted ya se imagina que vamos a hablar de temas de coyuntura que tienen que ver con salario mínimo, que tienen que ver con pensiones, que tienen que ver también con el tema de anticorrupción y esta nueva ley de probidad. Quisiéramos ponerle en contexto parte de la plática de esta noche con una nota a cargo de nuestro periodista Javier Mengíbar. Incrementar a $250 el salario mínimo en el campo y $300 en el área urbana es la propuesta del gobierno que ya fue presentada oficialmente ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Y el FMLN respalda esa iniciativa, la cual califica de justa y digna, ya que la realidad de los trabajadores es muy dura, afirmó la coordinadora del grupo parlamentario de la izquierda salvadoreña. Nosotros tenemos un salario muy por debajo de la productividad del trabajador. O sea, nuestro trabajador es bueno, le produce riqueza al país y en consecuencia utilidades al empresario. Es justo entonces que se simplifique esa abigarrada estructura de salario mínimo de 11 tipos de salario mínimo en 2, como lo ha propuesto el presidente a través de la ministra de Trabajo, como lo respaldamos nosotros, 300 para todos los que el salario urbano, esto es industria, comercio, maquila, y 250 para todas las labores agropecuarias. Quien más sacrificado está es el campo. Uno se puede imaginar, y yo le preguntaría al señor Daú, ¿qué haría él con un pago de quincena de $55? Aún si se aprobara este incremento al salario mínimo, Norma Guevara sostiene que ese aumento sería inferior a los que se pagan en el resto de países centroamericanos. Y todavía en ese caso nos quedamos por debajo de los salarios de Honduras, de los salarios de Guatemala, siendo que además la productividad de nuestros trabajadores es superior a la de esos países. Solo es superior a nosotros en la productividad del trabajo, es decir, lo que rinde a nuestro trabajador en Costa Rica. Pero de allí Honduras y Guatemala tienen salarios mucho más altos que en este país. Así que esta es una demanda justa que va a beneficiar a más de 100.000 trabajadores que hoy reciben salario mínimo y va a tener un beneficio indirecto en la economía, en la pequeña empresa, en el comercio informal, donde habiendo más disponibilidad para gastar. Para el FMLN, este ajuste tiene rango constitucional y explica la razón. Y la Constitución de la República, en el artículo 38, en el numeral segundo, al final, donde establece lo del salario mínimo, o sea, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, dice otras cosas, pero al final dice: este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador, diríamos de la trabajadora también, en el orden material, moral y cultural. Entonces, y luego es desarrollado en el Código de Trabajo, etcétera, ¿no? Y efectivamente hay una instancia llamada Consejo Nacional del Salario Mínimo tripartita donde se está abordando el tema. Bien, de ahí tendrá que surgir lo que tenga que surgir. Esperamos que el sector laboral representado en el Consejo Nacional del Salario Mínimo y el sector empresarial, que también cambiará de opinión, y poniéndose de lado, como lo dice Norma, del lado de los trabajadores y trabajadoras, respalden la propuesta nuestra que hemos hecho, porque está apegada a elementos técnicos. Nuestro gobierno no va a hacer una propuesta sacada de la manga de la camisa solo porque
al presidente se le ocurrió de un día para otro pensar en el número de 300 y 250 dólares. No tiene la base análisis de la realidad que viven los hogares que subsisten o que viven, mejor dicho, con salario mínimo. Por ahora hay 12 propuestas presentadas en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, de las que la iniciativa gubernamental se ubica en la media respecto al resto de la parte laboral, que son más elevadas, o la inversa para el caso de la ANEP, que plantea un aumento de $3.50 mensualmente para el campo y $7.50 para la ciudad. Bueno, está clara la cifra que en este momento está considerando el gobierno del profesor Sánchez Serén con respecto al aumento al salario mínimo. Como movimiento social, Marielos, como parte de Compass, ¿cómo analizan ustedes esta propuesta de aumento al salario mínimo? Bueno, para nosotros creemos que es una necesidad urgente el mejorar el salario mínimo de los trabajadores y las trabajadoras. Por ahí decían que en el artículo 38 de la Constitución dice que es para garantizar lo mínimo necesario que necesita un hombre, una mujer, un niño, un adulto para vivir en este país. Entonces, creemos que debemos avanzar en una propuesta, ¿verdad? Ya en el Consejo Nacional del Salario Mínimo hay muchas propuestas, hay organizaciones, nosotros a través de la alianza sindical que tenemos como Compass, CSTS, FEACIES, FECITRACEP y UNE, hemos hecho también una propuesta obviamente un poco más elevada que la que ha presentado el gobierno. Ya si con la que el gobierno ha presentado las reacciones de la gran empresa privada, imagínense con las que nosotros hemos presentado, que obviamente también tienen base técnica, ¿verdad? Y que tienen bases estadísticas, pero que en este momento no es posible que de toda Centroamérica El Salvador siga siendo el país que tiene el salario mínimo más bajo de la región, y ya está claro, incluso los salvadoreños fuera de aquí, como decimos en el buen salvadoreño, valga la redundancia, tenemos la fama de ser muy trabajadores, ¿verdad? Y que los que realmente no trabajan no es porque no quieran, sino que porque no tienen las oportunidades. Entonces se vuelve una necesidad imperante mejorar ese salario para que los salvadoreños y las salvadoreñas tengan una mejor adquisición de lo que se necesita para vivir. Y obviamente que nosotros, aunque nuestra propuesta es mucho más elevada que la del gobierno, pues obviamente que acompañamos esta propuesta, ¿verdad? Y también nos da pena y nos indigna la propuesta que ha hecho la gran empresa privada. Yo quiero decir algo curioso aquí. Fíjense que el Consejo Nacional del Salario Mínimo tiene un presupuesto en dietas, o sea que los que van al Consejo Nacional del Salario Mínimo no van de gratis, hay que decirlo, ¿verdad? Y saben que a la empresa, a los representantes de la empresa privada se le dan más de $10,000 al año solo en dietas. Y vergüenza les debería dar estar haciendo una propuesta como esta de 11 centavos para los trabajadores y trabajadoras que pagamos ese presupuesto para este consejo y que se supone que debe de velar por mejorar el salario mínimo para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en ese sentido, creemos nosotros que es importante en este momento mejorarle las condiciones en los salarios a los hombres y mujeres en este país. Muy bien, el pasado 17 de febrero fue que el gobierno hizo pública esta propuesta al Consejo Nacional de Salario Mínimo, en la que, como ya vimos en la nota, propone $300 para el salario mínimo en el área urbana y 250 para el área rural. Ustedes también, Rogelio, como Movimiento 5+, ¿cómo miran esta propuesta? Siendo que el gobierno está, como dice Marielos, bueno, es un poco más baja, de hecho, todavía la propuesta que la que propone
algunas organizaciones sociales alrededor de Compass. ¿Ustedes cómo miran la propuesta? Bueno, nosotros consideramos que es una buena propuesta la presentada por el gobierno. Sin embargo, igual que Marielos, consideramos que es insuficiente. A partir de los costos de la vida, a partir de las necesidades básicas de los trabajadores para que tengan una vida digna, decorosa, ellos y sus familias. Nos parece de que los postulados de la Constitución no se estarían cumpliendo con esa propuesta. Para que haya una propuesta digna tiene que haber condiciones mayores que permitan de que los seres humanos que conforman el núcleo familiar puedan vivir en condiciones de equidad, en condiciones de dignidad. Nos parece de que el ser humano por historia ha tenido una gran desventaja, el más débil frente al más poderoso, al más fuerte. El Estado debe de intervenir para evitar esa disparidad, esa desproporción en las condiciones de riqueza y pobreza. El Estado juega ese papel como un papel regulador, con un papel interventor para eliminar un poco la inequidad. Resulta de que a los trabajadores y trabajadoras lo único que les quedó de riqueza en su haber fue su fuerza de trabajo. Una fuerza de trabajo que la venden por un salario y que no reciben la compensación adecuada al esfuerzo que realizan. Normalmente lo que ocurre es que el patrono, principalmente el gran patrono, el empresario, el gran empresario, se queda en su haber con buena parte del esfuerzo realizado por los trabajadores. Entonces, una propuesta de $300 para el sector urbano y 250 para el sector rural es buena si vemos las condiciones de injusticia en las que se ha estado manejando ese salario mínimo que no responde a lo planteado por la Constitución. Y tratar de unificar lo que significa las diferentes situaciones de los trabajadores independientemente de los sectores en el ámbito urbano y en el sector rural de la misma forma también es bueno. Lo que nos sorprende sobremanera es la reacción de la gran empresa privada, principalmente de la cúpula empresarial. Vaya, mira qué cosa tan contradictoria. Por un lado, se declaran defensores de los trabajadores, nunca visto en la historia de que el sector económicamente pudiente defienda los intereses de los trabajadores. Y se declaran defensores a partir de los fondos de pensiones, evitar que se dé una acción negativa en contra de los trabajadores y dicen, evitemos el robo del siglo. Y por el otro lado, cuando ya van a la esencia de la cosa, para ver cómo responden a las necesidades reales de los trabajadores, a defender el interés de los trabajadores, entonces se presentan en esa situación hipócrita, cínica, y dicen, bueno, aumentémosle 12 centavos, 11, 10, lo que sea por día para un grupo familiar. ¿Qué podrán hacerse con esos 10 centavos o 12 centavos en el día para una persona o para una familia yendo al extremo? Ahí se dice no alcanza ni para comprar 2 tortillas. Pero el señor Dabú es el principal defensor de esa posición. Y yo estoy casi absolutamente seguro de que él, cuando se le caen 10 centavos de su bolsillo, no tiene él el esfuerzo de recoger esos 10 centavos porque sabe que no sirven para nada, no tienen el valor suficiente. Entonces es contradictoria, ¿no?, la situación. Yo esperamos en el movimiento 5+, el pueblo salvadoreño espera
que recapaciten, que reflexionen y que pongan como defensores de los trabajadores que dicen que son un salario que vaya arriba de lo planteado por el gobierno de la República. Sí, más adelante vamos a tocar también el tema de pensiones, que ya Claro. lo has puesto en este momento en la mesa. Marielos, ustedes como movimiento social, como movimiento sindical, han hecho algún tipo de acciones. Hemos escuchado, ya lo dijiste anteriormente, esta propuesta de la ANEP es una burla, pero tampoco quiere la ANEP que las discusiones al interior del Consejo del Salario Mínimo sean de cara al público, que sean abiertas, así como fue la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. Perdón, no fue la comisión que estaba en el caso de China-Taiwán, que fue una audiencia pública. Ahora la ANEP está diciendo que no quisieran ellos, que por qué sacan el tema de pensiones entonces por el otro lado. Pero ustedes, ¿qué han planeado hacer? ¿Qué están haciendo para que también la posición de ustedes sea respetada al interior de esta comisión tripartita dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo? Porque ahí están gobierno, empresa privada y trabajadores y trabajadoras. Sí, nosotros después de la presentación de las diferentes propuestas que se hicieron a través de las organizaciones, hubo toda una calendarización en el cual nuestros representantes fueron a la comisión del Consejo Nacional del Salario Mínimo a defender las propuestas que cada uno habíamos presentado. Y una de las exigencias que tenemos como organizaciones sociales, ¿verdad?, y populares es que el debate sobre el salario mínimo sea público, ¿verdad? Y es la gran empresa privada la que se ha opuesto. Y todos sabemos que son inmorales, ¿verdad? Porque cómo es posible que con algunos temas de interés nacional estén exigiendo transparencia, estén exigiendo que sea público, y con el salario mínimo no, ¿verdad? Obviamente eso los pone a ellos en tela de juicio sobre lo que hoy se quieren hacer llamar defensores de este pueblo, cuando, bueno, ya vemos la propuesta que ellos tienen de aumento del salario mínimo. Entonces, hemos ido a ese consejo, ¿verdad? Obviamente que, como tú decías, es un ente tripartito, donde está la representación del gobierno, de la gran empresa privada, porque no es cierto que está toda la representación de la empresa privada en este país, sino que son los que por años se la han adjudicado, ¿verdad?, de ser la gran empresa privada. Y está la representación de los trabajadores, que yo creo que este espacio, y hay que decirlo con toda claridad, realmente la gente que está en ese Consejo Nacional de Salario Mínimo, en nombre de los trabajadores, no es cierto que nos representa. Pero también hay que decir que toda una estrategia, después que han sido creadas estas instancias, es la gran empresa privada la que ha mantenido ahí a personas, ¿verdad?, en nombre de los trabajadores. Muchas personas, bueno, hay personas ahí que son ya personas que ni trabajadores son, ¿verdad?, y que al final han estado apoyando. Bueno, antes era 3-0, ¿verdad?, los trabajadores, porque se ponían de acuerdo los anteriores gobiernos y los pseudo dirigentes o representantes, que tenemos que decir, ¿verdad?, y que no hemos logrado hasta este momento cambiar, ¿verdad?, a esos representantes, que pasa por un proceso de cómo se hacen las elecciones, pero que hoy, ¿verdad?, nosotros hacemos el llamado, ¿verdad?, sabemos que el gobierno está en la lógica, ¿verdad?, de esa propuesta, y hacemos el llamado a los que dicen que son representantes de los trabajadores, que realmente les debería de haber vergüenza si cobran dietas onerosas, pues, y que no sería ese el tema si realmente respondieran a los intereses de la clase trabajadora. Entonces, nosotros vamos a seguir exigiendo que el debate sea público, ¿verdad?, y que la discusión
se vea claramente quiénes apoyan y quiénes no. Y yo creo que en ese sentido vamos a hacer las actividades que sean necesarias. Nosotros hemos ido a la ANEP, hemos ido al Consejo, a la representación del Consejo Nacional del Salario Mínimo, y vamos a seguir porque creemos que ese es un derecho que tenemos de exigir transparencia en los debates que se hacen sobre los temas que son de interés nacional. Muy bien, aquí en Gente Ve Opiniones tenemos un sondeo que se le hizo a la ciudadanía sobre la propuesta que precisamente hace la empresa privada representada en ANEP. A continuación se la presentamos. Yo creo que sí hay justificación porque todas las cosas han subido de precio, una. Y dos, a veces yo pienso de que cuando le suben a uno el salario, la gente le sube a todas las cosas de la comida, que es lo principal, y no sabemos qué hacer al respecto porque nos suben el salario y ellos suben, sentimos que venimos a caer en lo mismo. Sí, es justo porque la verdad es que todo el costo está bien alto ahí y las ganancias pues están bien bajas y la cuestión es que no alcanza para nada el salario mínimo. No alcanza porque usted si cambia un billete de a 10 y al rato no tiene nada y va al súper con $20 no compra uno nada. Así que es más caro y sí deberían de aumentar. Ellos de cada nada se están subiendo, aumentando sueldos y nosotros lo ven como basura. Y acuérdense que sin uno de trabajador no son nada, pues, ¿verdad? Así que yo quisiera de que si eso se llegara a cabo, pues, está bueno. Sí, yo pienso que sí está bueno que sí haya aumento, ¿verdad? Porque si se aumenta la canasta básica, se aumenta lo que es el pasaje, o sea, sí, es normal, ¿verdad? Que sí se puede aumentar. Consciente, que pongan la mano en su conciencia y que vean que igual pues tenemos necesidad. A ver, Rogelio Canales, ahí está la gente hablando. ¿Qué te merece esas opiniones? Efectivamente nos solidarizamos con ese sentimiento popular. Indigna saber de que se pueda presentar una propuesta en las condiciones en que se ha hecho por el sector privado, por el sector de la empresa privada, más aún que haya trabajadores representados en el Consejo Nacional del Salario Mínimo que no respalden las posiciones de los trabajadores y que no se sumen al esfuerzo del gobierno central. Es contradictorio todo esto, ¿verdad? Se dice de que se debe de publicar, por ejemplo, la discusión que se haga sobre ciertas leyes en la Asamblea Legislativa. La Honorable Corte Suprema de Justicia dice hay que publicitar los actos que se dan en otras instancias, pero cuando ya les toca a ellos, entonces ya no. Allí vivamos en la oscuridad. Mira qué cosa ocurre con esta cuestión planteada por la señora ministra, que dice, pongámoslo a discusión pública para que la gente se dé cuenta cuán reales son las palabras de defensa de los trabajadores. A ver si es cierto. No quieren, pero sí quieren que los otros actos se publiciten. La Corte tampoco quiere dar a conocer públicamente sus sesiones, porque se va a conocer cuáles son las posiciones de cada uno de los magistrados y que los van a identificar. Entonces es claridad para unas cosas, oscuridad para otras. La realidad de todo esto... ¿Doble moral se podría decir que es? ¿Cómo? ¿Una doble moral? Es una doble moral, es una doble legalidad, es una doble situación en la cual los que siempre llevamos de perder son los sectores sociales, son los sectores populares que están sometidos a las argucias de estos sectores pudientes. Entonces, volviendo a la situación de justicia laboral, a nosotros nos parece de que debe de existir una nivelación salarial acorde al menos con Centroamérica. Acorde al menos con Centroamérica. Honduras, que dicen que es uno de los países más pobres del continente, tiene un salario mínimo superior
que hago la aclaración, eso también le costó a Mel Zelaya que lo depusieran del cargo, porque incrementó el salario mínimo y entonces la oligarquía hondureña decidió darle golpe de Estado porque estaba al lado de los trabajadores. Entonces yo creo de que en justicia social, viendo los derechos fundamentales de la persona, en donde están derechos económicos, sociales y culturales, tal como se decía en el reportaje, que la Constitución los concibe, debería de ser un salario tal como se propone, mínimamente. Muy bien, vamos a ir a nuestro primer corte. Al volver, yo quisiera que nuestra invitada e invitado nos dijera qué tan cierto puede ser esto de que si se sube el salario, entonces todo se va para arriba, pero hay otra posición que dice, bueno, si se sube el salario va a haber más poder adquisitivo, la gente va a poder comprar más bienes y servicios. Esto vamos a conversarlo al regresar, no nos cambien. Conversamos con Marielos de Compass y también con Rogelio del Movimiento 5+. Marielos, si estamos hablando, ya hace un momento tú decías que, bueno, el salario aumentado hace que la gente tenga más poder adquisitivo. Sin embargo, por ahí está también la argucia de que dicen, si se sube el salario, entonces todo va a subir. ¿Qué opinión te merecen esas dos aseveraciones? Y por otro lado, si consideras que este aumento de salario mínimo realmente puede dinamizar la economía salvadoreña. Obviamente, si a un trabajador o trabajadora le incrementa su salario mínimo, eso genera mayor poder de adquisición, o sea, tiene la posibilidad de comprar lo que no compraba, ¿verdad? Antes. Yo creo que es parte de la misma estrategia de la oligarquía en este país, de especular con esas cosas. Y es que, mire, es tan sencillo. Ellos generan, los trabajadores y las trabajadoras, por ahí decía un salvadoreño, que nos ven como nada, si al final, ¿qué harían sin nosotros, si les generamos su riqueza? Si ellos realmente tuvieran conciencia y estuvieran interesados en el bienestar de los salvadoreños y las salvadoreñas, si al final ellos hacen hoy un aumento y terminan las mismas arcas de ellos. Si es una rueda de caballito, ¿verdad? Que nos dan un salario y solo lo vemos pasar, como decimos en buen salvadoreño, y termina en los negocios de ellos, termina en las empresas de ellos. Entonces, a veces no se entiende por qué esa soberbia de la gran empresa privada de no mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, y al final la plata llega a los mismos dueños, ¿verdad? Que son ellos. Entonces, pero creo que es una manera de deslegitimar los cambios en este país, de decir, bueno, si al final ellos son los especuladores, que suele pasar, a veces ni se ha hecho el aumento y ellos ya han especulado con los productos y les suben, pues. Entonces, pero obviamente mejoraría las condiciones de los trabajadores y el poder de adquisición. Rogelio, y ustedes como Movimiento 5+, que está este consejo, bueno, conformado del salario mínimo, ¿cuál esperarían ustedes que fuera los acuerdos que tomaran? O sea, si realmente va a haber un acuerdo que en este caso es de un buen comportamiento del sector trabajador, el gobierno con su propuesta, que ya la vimos al inicio, y por otro lado de empresa privada. ¿Esperamos que haya un consenso? ¿Esto puede ir para más alejamiento de posiciones? ¿Cómo miran ustedes al interior de esta instancia que se llegaría a un acuerdo? Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Creemos que el sector de los trabajadores finalmente se va a acercar a las posiciones del gobierno. Lo que no sabemos cuáles van a ser los niveles que se puedan negociar. La verdad de todo esto es que hay una propuesta del Ejecutivo que plantea que sea mínimamente $300. Es que $300 realmente, como decían en el corto que se pasó de la consulta a la gente, no alcanzan para que una familia pueda vivir. La canasta básica está por sobre ese valor. Y si es la canasta ampliada, con mucha mayor razón. Además,
esta gente de la derecha, de la empresa privada, de la gran empresa privada, parte de sofismas para plantear la cultura del miedo. Siempre a eso va a desembocar el asunto. Miren, si se hace esto, se cierran las empresas, se suben los precios, se genera una depresión en la economía, hay una desaceleración en la economía, etcétera, etcétera, para justificar siempre los niveles de explotación con los que han tenido a la gente por toda su historia. A nosotros nos parece que esto debería de ser el primer paso. Si se acepta la propuesta del Frente, más bien del Ejecutivo, tendríamos entonces la posibilidad posterior en el siguiente periodo de tener un acercamiento superior a las posiciones, superior a lo nuestro, y un acercamiento a las posiciones centroamericanas, para vivir con un estado mínimo de dignidad. De manera de que yo pienso un llamado especial a los representantes del sector de los trabajadores para que busquen un acercamiento justo con la posición del gobierno y que allí hagan el consenso para que al menos 2-1 se logre establecer ese acuerdo que vaya en beneficio de la inmensa mayoría de la población salvadoreña que ha estado únicamente sobreviviendo en este mar de injusticia laboral en los que hemos estado. Bueno, al igual que el tema del salario mínimo, otro tema que está en la palestra, que ya tiene quizás el mes o un poco más en el debate público nacional, es el tema precisamente de la reforma al actual sistema de pensiones, el que fue privatizado en el año 1998. Desde el movimiento sindical, Marielos, ¿cómo analizan ustedes este debate que se ha generado en torno a las propuestas de reforma al sistema de pensiones y además toda esta avalancha en medios de comunicación, en dobles portadas falsas en periódicos con el tema del robo del siglo? Vemos en la calle Mupis que se habla del robo del siglo, vemos en los otros canales de televisión la opinión de la gente diciendo que, pues, que no quieren que les roben. O sea, ¿cuál es todo esto que se está tejiendo en torno a las pensiones? ¿Cómo miran ustedes? Bueno, primero creemos que es una campaña de terror. Lo que está haciendo, me atrevería a pensar, ¿verdad? La misma empresa privada, el partido Arena, la oligarquía, la derecha en este país. Creo que, si bien es cierto, ha habido un robo del siglo, sí, en 1998. Veamos los números. Si nos vamos a, que por cierto esto lo empezaron a fraguar allá en el 96, lo aprobaron en el 97 y ya se hizo efectivo en el 98. ¿Y a quién le preguntaron? A ningún trabajador le preguntaron, es la plata de los trabajadores. La plata que con esfuerzo, ¿verdad? Ya hemos estado hablando del salario mínimo miserable que tenemos, que son los mismos empresarios de este país los que pagan mejores salarios en Honduras, en Panamá, en Costa Rica y etc. Y obviamente a nadie le preguntaron, simplemente lo fraguaron y lo hicieron efectivo y se llevaron la plata de los trabajadores. ¿Y quién se las llevó? Bueno, las AFP. Sí, eso se las llevaron. Ese es el robo del siglo, o por lo menos uno de los robos, porque si hablamos de robo, aquí hay muchos más, ¿verdad? Entonces, eso no dice en la campaña de terror que tienen, ¿verdad?, sobre las pensiones. Se vuelve necesario y urgente una reforma al sistema de pensiones que tenemos. ¿Por qué? Porque la privatización solo deterioró las condiciones de pensiones que los salvadoreños y las salvadoreñas teníamos. Si hay un déficit fiscal en pensiones grande y enorme, es porque es toda la plata que se llevaron las AFP, y de ribete se inventan una cosa sobre las aseguradoras, y entonces robaron a manos llenas, ¿verdad?, los ahorros de los trabajadores. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no hablamos de lo que afectó
lo que significó en aquel momento el sistema público que teníamos, que dijeron que estaba en quiebra, no es cierto, se puede probar, hay números y datos específicos donde el INPEP no estaba en quiebra y además todavía sobrevive el INPEP. Esa es una prueba fehaciente que no estaba en quiebra. Y hoy nos prometieron mejorar la cobertura, no hay mejoras a la cobertura, ¿verdad? Y se perdió la solidaridad, la universalidad, que son fundamentales en las pensiones. Y entonces ni siquiera dieron la información adecuada y se robaron toda esa plata. Y hoy tenemos las consecuencias donde las AFP no tienen una pensión vitalicia, ¿verdad? ¿Por qué tiene una carga tributaria el Estado tan enorme? Bueno, porque ahora le hacen la pensión, simplemente se la dan, llegado el momento, si realmente se reúnen las condiciones porque se hicieron más grandes los requisitos y la persona, el hombre o la mujer que logra llegar, ¿verdad? Va y resulta que le hacen un cálculo, le dan a veces 10 años de vida. ¿Y qué tal? Porque tenemos hombres y mujeres que viven más de esos 10 años, le reparten lo poco que le queda de ahorros y después es el Estado el que se encarga de pagar esas pensiones. Pero la cotización de los trabajadores y las trabajadoras se han ido a las AFP, no al Estado. ¿Por qué el Estado tiene que estar cargando con algo que las AFP se roban? Entonces creemos que las reformas son necesarias a un sistema de pensiones que ha deteriorado las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras y que se robaron la plata. Ese es, creo que así debería de decir la campaña, ¿verdad? El robo del siglo que se cometió en 1998 y que hoy quieren asustarnos, como decimos en buen salvadoreño, con el petate del muerto. A ver, sería muy fácil, Rogelio, Marielos, que las personas que no tienen mayor información de primera mano, como se hace uso de toda esta campaña mediática que Marielos la denomina de terror, la gente entonces ahora sí estuviera diciendo, ahora sí me quieren robar, cuando ya hay un antecedente de 1998. El gobierno ha presentado o está presentando esta propuesta de reformas al sistema de pensiones porque considera que debe haber una reforma, se está hablando de un sistema mixto. Y también hemos conocido que la Sala ya de lo Constitucional ha emitido una resolución para que la Asamblea suba el pago de interés a los fondos de los cotizantes, da un plazo de 15 días para que legisle. ¿Cómo ven ustedes, cómo ve Rogelio, que también ya se quiera otra vez meter el tema de la Corte Suprema de Justicia en una discusión que está candente y en una discusión que finalmente lo que el gobierno pretende es que al trabajador que trabajó 30 años y más, que tiene 60 años y más, tenga una pensión digna y sostenible? A nosotros nos parece de que esta actuación de la Honorable Corte Suprema de Justicia es una posición injerencista en los asuntos que le corresponden a la Asamblea Legislativa y que le corresponden al Ejecutivo. El que mide y ve las condiciones de las finanzas públicas es el Ejecutivo, y el que se encarga de decretar leyes que vayan acorde con la realidad nacional, con las condiciones fundamentales de la vida del país, es la Asamblea Legislativa. Decirle la Corte Suprema a la Asamblea Legislativa, ustedes tienen que subir el rédito, subir la tasa de interés a pagar por las cantidades que el Estado pueda solicitar de los fondos de las pensiones a los niveles de la relación que se hace con los bonos internacionales. Es presentar una exigencia que no saben cuáles son las condiciones reales de las finanzas públicas. Y dos, plantearle al órgano legislativo, miren, y eso lo legislan en 15 días, caso contrario nosotros tomaremos las medidas pertinentes.
es decirles a ellos cómo se debe de legislar y al otro cómo debe de administrar. Es meterse en las funciones propias de los otros órganos del Estado, cuando a ellos lo que le corresponde es examinar la constitucionalidad de las leyes, órdenes y resoluciones que ellos no están respetando, porque se introducen a modificar el texto de la Constitución en aspectos que no les corresponden. Bueno, imagínate tú la perversión que ha ocurrido en este asunto. Esto es parte de este proceso, de este modelo neoliberal que se implementa en América Latina, la privatización de la administración de los fondos de pensiones. Como dice Marielos, el robo del siglo ha sido ni más ni menos que el aprovechamiento para desarrollar un jugoso negocio, y eso lo hicieron las grandes empresas aseguradoras del país, con esos nombres tan reconocidos y famosos que están en el país. Recetarse una buena tajada de los fondos que le corresponden a los trabajadores y que los administraba el Estado para sacar un jugoso negocio con una ganancia millonaria. Esa es la realidad de esta situación. Comenzó en Chile y después vino azotando por toda América Latina hasta llegar a nuestro país. Eso se llama la perversión del sistema previsional de reparto solidario. ¿Qué implicaba en aquel entonces? Que los trabajadores tenían la posibilidad de desarrollar su trabajo y de recibir una pensión digna por el resto de sus días hasta su muerte, sin ninguna interrupción. ¿Qué significa ahora? Que los trabajadores han cotizado una cantidad determinada y va sumándose a un fondo que es específico para él, no para compartir con nadie más, es específico para él. Y ese fondo es el que le redistribuyen en el tiempo hasta donde le alcance. Una vez que ha pasado eso, queda esta persona en la orfandad económico-financiera y tiene que asumir la responsabilidad, mira qué bonito, el Estado, para darle una pensión mínima de 200 y pico de dólares para que esta persona no se muera y acompañarlo hasta los últimos días. Estas personas realmente lo que hacen es usufructuar los fondos de las pensiones, tomar una comisión altísima con ganancias exorbitantes y entonces dicen el robo del siglo. ¿A quién sería que se le va a restar eso? Es a las administradoras de pensiones y no a los trabajadores. Aquí tenemos que el Estado volvería a un sistema que permita solidariamente que los trabajadores tengan su posibilidad financiera hasta el resto de sus días. Se habla de que aquí se debe de establecer un sistema mixto por parte de los asocios público-privados en todas partes del quehacer económico y financiero del Estado. Pero acá, cuando ya se plantea un sistema mixto, también la doble moral aparece y dice, no estamos de acuerdo con eso. Tengo que ir al último corte. Al volver vamos a presentar parte de las declaraciones del presidente de la República el pasado sábado, siempre sobre este tema de pensiones, y a terminar de redondear este tema. Ya volvemos. Yo quiero recordar que nuestra Constitución de la República, la Constitución de nuestro país, la ley primaria de nuestro país, establece que debe de haber una pensión, que es parte de la seguridad social de un país. Y que esa pensión, ¿quiénes tienen que contribuir para que esté esa pensión? El Estado, el gobierno, los trabajadores y tercero, óigase bien, los empleadores. Pero hay una preocupación sobre el tema de la reforma de pensiones que va a presentar el gobierno. Y han dicho un montón de cosas que no son ciertas. ¿Cómo nos vamos a quedar con el fondo de pensiones? Si esos fondos son de los trabajadores y son para los trabajadores, son de ellos. A ver,
es el Fondo de Pensiones de las y los Trabajadores. ¿Qué expectativa tienen ustedes con la propuesta del Ejecutivo, Marielos? Bueno, nosotros creeríamos que el problema de pensiones no es simplemente una cosa de resolver uno de los problemas serios que hay, que es el déficit fiscal, que creemos que es importante. Pero obviamente hay que decir que actualmente, como está el sistema, son las AFP las que se llevan los fondos de los trabajadores y que no hay mayor retribución para ellos. No hay un solo trabajador en este país, y si no, que lo prueben, que las AFP hayan repartido lo mínimo de las ganancias que han obtenido, ¿verdad? Que son muchas, han ganado más de 26 millones, ¿verdad? Hasta el 2015, y obviamente son números que nos asustan, pero nosotros esperamos que la propuesta que está haciendo el gobierno, que obviamente no la conocemos, ¿verdad?, realmente rescate los principios de solidaridad de las pensiones, que no es un negocio, es un derecho, ¿verdad?, que los trabajadores y las trabajadoras, y que nos ha costado mucho, que no ha caído en automático, tenemos, ¿verdad?, y que esa propuesta ojalá que resuelva la cobertura. Se necesita mayor cobertura. Ahí hay sectores olvidados, excluidos, los trabajadores por cuenta propia, los profesionales, los independientes, como se hagan llamar, y se necesita, ¿verdad?, la cobertura para esos trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Entonces, ojalá que esta propuesta venga a resolver eso, que se recupere las pensiones solidarias, ¿verdad? Este sistema que hay es un sistema voraz, egoísta, que no permite la solidaridad en las pensiones. Pues antes los que, ¿verdad?, venían incluyéndose en los nuevos empleos, iban, ¿verdad?, solidarizándose con los que estaban, y era una cadena de solidaridad. Esto no lo reúne. Entonces esperemos que esta propuesta realmente recoja cosas como esa y se resuelvan y se mejoren las condiciones de las pensiones ya deterioradas que tenemos en este país. Y definitivamente nuestro economista aquí, invitado de todos los miércoles, César Villalón, ha dicho que las ganancias en 17 años de las AFP rondan los 300 millones de dólares, unas ganancias que, bueno, esas, qué solidarias son con realmente el trabajador. Estaríamos esperando entonces una reforma al sistema de pensiones que, como dice Marielo, fuera realmente solidaria. Voy a dejar el tema de pensiones acá porque antes de irnos yo sí quisiera que nos hablara sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Hablamos que el pasado martes 16 de febrero la Corte Suprema de Justicia ordenó a la sección de probidad que realizara auditorías en las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Alfredo Cristiane Calderón y al actual presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Qué lectura hacen de esta decisión de la Corte? A mí me parece de que es una cuestión de responder un poco ficcionalmente al clamor de la población de que no se dé rienda suelta a la venganza que se desarrolló contra Mauricio Funes y contra el presidente Saca por haber participado en los esfuerzos de la investigación en el caso de Francisco Flores Pérez. Como ellos salieron manchados y Flores Pérez aceptó en la Asamblea Legislativa de que él había sido el comisor, el hechor de los hechos investigados, y como el hijo de Paco Flores dijo, los recursos están allí en Arena, y después Arena tiene que aceptar de que efectivamente a ellos les llegaron los fondos, creo de que no basta con que solo ellos estén untados, es necesario untar a otros para
diluir un poco la responsabilidad política y social, y por eso agarraron vendetta contra funcionarios del expresidente Mauricio Funes y también contra el presidente o expresidente Elías Antonio Saca. Bueno, pero como la población decía, bueno, ¿y qué pasa entonces con los otros que uno dicen llegó con un estado económico y salió con un banco bajo el brazo, y el otro llegó pobre y endeudado y salió multimillonario? Entonces, ¿aquí dónde está la justicia? Para eso trataron también de involucrar a esos dos, pero luego ha de haber venido el reclamo por parte de ese sector. Claro. Entonces hay que involucrar también al profesor Sánchez Serén en su calidad de vicepresidente de aquel entonces y al vicepresidente actual en su calidad de alcalde de aquel entonces. Nos parece que es una treta que trata de hacer una nebulosa para que la gente se crea esta situación. Claro que eso es bueno en un estado normal de derecho, investigar para ver cómo entra la persona y cómo sale, si ha desviado los fondos o no para beneficio particular, los fondos del Estado. 30 segundos, ¿qué esperan del sistema judicial con estos casos ustedes, Marielos? Primero que vamos a seguir en la lucha por depurar un sistema judicial corrupto y corruptor. Ahí ya el compañero Rogelio explicaba, yo creo que es más que una artimaña, es una estrategia para deslegitimar los procesos de cambio en este país que nos han costado, ¿verdad? Qué bien, quieren investigar ahora, dice al expresidente Cristiani Calderón Sol, sí, porque ahora salga lo que salga, dice que eso ya prescribió. Y entonces, ¿verdad? Y con la inmoralidad que se carga al COENA, porque negaron hasta la muerte que no habían llegado fondos de Taiwán a las cuentas del partido, ahora resulta que todos dicen que sí y qué. O sea, yo creo que eso le queda claro a la población y solo están tratando de deslegitimar los procesos en este país y también son estrategias, ¿verdad?, para quebrarse los procesos y para deslegitimar al gobierno que ya tenemos, ¿verdad? Con el presidente Funes creo que es una venganza clarita, ¿verdad?, por lo que se atrevió a hacer, y eso hay que reconocérselo, y obviamente ellos no pueden votar eso porque ya la historia no la pueden borrar, solo nos la pueden borrar en nuestro cerebro, y eso es lo que este pueblo no debe de permitir. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Rogelio Canales del Movimiento 5 Más y Marielos de León de Compas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, amigo, amiga, este mismo programa mañana a las 7 de la mañana en retransmisión, a las 7 de la noche, un nuevo programa aquí en Gen TV Opiniones que invitamos a sintonizarlo en punto de las 7. Gracias por su sintonía.